La bomba. La bomba es una máquina generadora que transforma la energía que es accionada en un fluido incomprensible. Con la bomba se incrementa tanto la presión, la velocidad y la altura, y es relacionada según con el principio de la bomba. En general, la bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido, añadiendo energía al sistema hidráulico para así establecer una presión absoluta. Podemos identificar en esta imagen las características de las bombas en su estructura interna, que está conformada por cilindros, anillos de álabes, flecha de impulsora, el rotor, la ranura y la paleta. Cada una de ellas cumple una función estable para la descarga del fluido, para establecer una succión de todo tipo de líquidos y así obtener una descarga del fluido completo para elevar una presión totalmente positiva. A través de esto posee un impulsor que se genera a través eléctricamente o mecánicamente para poder ejecutar el movimiento de cada una de estas partes que conforman la bomba. Aquí podemos especificar la ecuación de la bomba. WB, que significa el potencial de la bomba, que es igual al peso específico por el flujo volumétrico, por la energía debida al agente externo, que es la bomba, entre el coeficiente por el factor de conversión. El peso específico está simbolizado en el sistema internacional kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. El flujo volumétrico es metros cúbicos sobre segundo. El agente externo, que es la bomba, en metros. El coeficiente de porcentaje entre 100 y el factor de conversión 75 kilogramos fuerza por metro en 3 caballos de vapor por segundo. Y en el sistema inglés podemos ver que el peso específico está representado en libras fuerza entre pies cúbicos. Flujo volumétrico es pies cúbicos sobre segundo. El agente externo, que es la bomba, en pie, y el coeficiente en el porcentaje entre 100 y el factor de conversión, que es 550 libras fuerza por pie entre caballos de fuerza por segundo. ¿Cuál es la importancia de la bomba? La bomba es muy importante para varias características de la vida cotidiana y de las empresas, porque ella puede circular varios contenidos de fluido totalmente líquido o semisólido para llevar un proceso más continuo y así determinar las presiones absolutas en las que se quiere llegar en todas las características diarias de las acciones domésticas e industriales. ¿Cuáles son los tipos de bombas? Bombas volumétricas. Son aquellas bombas que en su principal funcionamiento está basado en la hidroestática, en donde la presión es aumentada por unas paredes de unas cámaras que posee la bomba para llegar a un determinado volumen. Electrobombas son aquellas bombas en las cuales están accionadas por un motor eléctrico. Bombas neumáticas son aquellas bombas de desplazamiento positivo en las que está efectuada la energía de entrada como neumático, considerablemente a partir de aire comprimido. Las bombas cinéticas son aquellas bombas en que se le da más energía al fluido para que él pueda obtener mayor velocidad y una mayor presión. Y las bombas de propulsión son aquellas características diarias que se utilizan para los términos de agua. ¿Cuáles son los fluidos de recomendación? Bueno, con la bomba se puede utilizar varios fluidos líquidos como el aceite, el agua, el mercurio, el alcohol etílico, entre otras sustancias para circular el fluido constante. ¿Cuál es la aplicación a nivel cotidiano? A nivel cotidiano utilizamos las bombas frecuentemente cuando las conectamos en nuestras casas para accionar en las tuberías para que la presión aumente y la velocidad también. Se conecta con la tubería para hacer una succión y que el agua pueda ocurrir y salir de la bomba con mayor presión y ser llenada en los tanques de cada una de las casas. Y una industrial se refiere a, por ejemplo, en un proceso de refrigeración que utiliza la bomba para circular el agua a una área de refrigeración para establecer el proceso productivo. Las turbinas. Las turbinas son aquellas máquinas de fluidos que están conformadas por hélices, tubos y también un motor rotativo, en donde el fluido está de forma continua. Estas turbinas transforman la energía mecánica
mecánica en energía cinética a través de una corriente como por ejemplo vapor de agua, gas y de otros tipos de líquidos. Aquí tenemos la ecuación de las turbinas, donde W significa el potencial de la turbina, M, que significa el flujo másico en kilogramos sobre segundo, C1U en metros sobre segundo, que simboliza la velocidad absoluta del fluido. U1 y para 2 también significa la velocidad absoluta de las turbinas en metros sobre segundo. Y C2U, que puede ser un coeficiente, también pueden determinarse como una velocidad en metros sobre segundo. Si en este caso, si la potencia es mayor a 0, es absorbida por la turbina. Si la potencia es menor a 0, es cedida mayormente por las turbinas, es rechazada. Los tipos de turbinas hidráulicas son las turbinas tienen su importancia porque son importantes para poder generar grandes cantidades de fluidos, tanto líquidos como de gases, cuyo propósito es elevar mayor la presión para estabilizar las características productivas tanto de los líquidos y de los gases en que se esté efectuando. Se puede decir que la importancia se determina en que las turbinas son muy utilizadas para varias sociedades industriales, tanto de empresas como en fabricaciones de ciertos productos que utilizan mayormente los fluidos líquidos. Hidráulicas son aquellas cuyos fluidos no sufren un cambio de presión o de densidad. Las turbinas submarinas son aquellas que se determina un dispositivo mecánico que convierte la energía de las corrientes submarinas en eléctrica. Las turbinas de reacción son aquellas en las que el flujo sufre un cambio de presión, y las de reacción son aquellos tipos de turbinas en los que la presión no cambia frecuentemente. Y por último, las turbinas térmicas son aquellas que determinan las conexiones eléctricas de las turbinas para determinar el fluido constante. Bueno, mi nombre es Noeli Cordero y voy a hablarles sobre el compresor. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluido llamados comprensibles, tales como gases y vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética, impulsándola a fluir. Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluido, pero a diferencia de las primeras, que son máquinas hidráulicas, estas son máquinas térmicas, ya que su flujo de trabajo es comprensible. Sufre un cambio apreciable de densidad y generalmente también de temperatura. En cuanto a la importancia, los compresores se emplean para aumentar la presión de una gran variedad de gases y vapores para varias aplicaciones. En los tipos tenemos el desplazamiento positivo, que son los compresores de pistón, compresores de tornillo, compresores de paleta, compresores lóbulos o émbolos rotativos, compresores de scroll, bombas de vacío. En los dinámicos tenemos los compresores centrífugos axiales y los compresores centrífugos radiales. Un caso común sería el compresor de aire, que suministra aire a elevada presión para el transporte, pintura de pistola, enfriamiento de neumáticos, y en la vida cotidiana podemos implementar el enfriamiento de globos. Buenos días. El punto que me corresponde expresar se trata del túnel del viento. Esta es una herramienta de investigación que fue desarrollada para el estudio del movimiento del aire alrededor de ciertos objetos sólidos, como por ejemplo un vehículo, una aeronave, un edificio, X cantidad de objetos sólidos. La clasificación de esta herramienta de investigación tiene que ver con la circulación del aire en el interior
de este equipo, de esta herramienta, se clasifican derivadas de ella abiertas y cerradas. También tiene que ver, se clasifican por la velocidad en su interior. Entonces son subatómicos, transónicos, supersónicos, hipersónicos. Como pueden observar, tenemos aquí la representación gráfica de un túnel del viento y sus partes. Esta parte que pueden observar aquí es la malla, la contracción que hace, y luego la sección de pruebas, un difusor, el ventilador, esta parte que tenemos aquí, y el motor. Una de las fórmulas utilizadas para hacer cálculos con el túnel viento es la velocidad crítica. Tenemos que la velocidad crítica es igual a 2 sobre K más 1 por K por R por T sub 0, donde K es el coeficiente adiabático, R es la constante universal de gas, y es muy importante este instrumento, ya que es muy utilizado por las grandes marcas automovilísticas, ya que les permite calcular la resistencia del aire que opone en estos vehículos y así hacer estos vehículos más aerodinámicos para contrarrestar la fuerza del aire, y eso les disminuye la velocidad. Porque es de gran importancia este túnel viento, es de aplicación para estudiar los fenómenos que se manifiestan cuando el aire baña a objetos, como anteriormente lo mencioné, como aviones, edificios, automóviles, puentes, etc. Es sumamente importante calcular la fuerza del viento en estos equipos. Continuando con el tema del túnel del viento, es muy importante este instrumento, ya que es muy utilizado por las grandes marcas automovilísticas, ya que les permite calcular la resistencia del aire que opone en estos vehículos y así hacer estos vehículos más aerodinámicos para contrarrestar la fuerza del aire, y eso les disminuye la velocidad. Porque es de gran importancia este túnel viento, es de aplicación para estudiar los fenómenos que se manifiestan cuando el aire baña a objetos, como anteriormente lo mencioné, como aviones, edificios, automóviles, puentes, etc. Es sumamente importante calcular la fuerza del viento en estos equipos. También de importancia general en la industria son los ventiladores. Estos aparatos nos permiten ventilar o refrigerar un lugar impulsando aire a presión moderada, generalmente impulsando aspas a través de la fuerza de un motor. ¿Cuál es la importancia de estos ventiladores? Es que ellos absorben energía mecánica y la transfieren a través de un gas, del aire, proporcionando un incremento de la presión no mayor a 10 kilopascal. ¿Con qué fluidos trabajan los ventiladores? Trabajan con aire, trabajan con gas y trabajan con vapor. ¿Cuál es la utilización de estos ventiladores? Climatizar, ventilar y dar calefacción. También podemos estudiar que hay varios tipos de ventiladores, como lo son los ventiladores tubulares, que sirven para intercalarse en un ducto, intercalar un ducto del otro. El otro son los ventiladores murales. Estos tienen la función entre dos espacios separados por el muro en que se ubica el extractor. Y los ventiladores de chorro son usados para proyectar una corriente de aire incidiendo directamente sobre personas y cosas. ¿Y cuál es su uso en la vida cotidiana? Los ventiladores son usados para refrescar áreas, por ejemplo, una oficina, también en el hogar, nuestros dormitorios, una sala, siempre están allí para refrescar. Y en la industria están muy utilizados para grandes espacios, para mover grandes masas de aire, y son usados en unas áreas de mayor tamaño. Allí usan los ventiladores. Tenemos aquí un gráfico
del ventilador y unos cálculos que podemos realizar para tener una mejor utilización de esos ventiladores. Si calculamos el caudal, tenemos que el caudal de entrada es igual al caudal inicial por la velocidad rotacional sobre la velocidad rotacional inicial. La presión es la presión del ventilador, va a ser igual a la presión del ventilador inicial por la velocidad rotacional sobre la velocidad rotacional inicial elevado al cuadrado. La potencia, tenemos que la potencia es la potencia mecánica suministrada por el ventilador, va a ser igual a la presión del ventilador, va a ser igual a la potencia mecánica, por la velocidad rotacional sobre la velocidad rotacional inicial al cubo. Y el nivel de la potencia sonora tenemos que el nivel de la potencia sonora inicial más 50 logaritmos por la velocidad rotacional sobre la velocidad rotacional inicial. Entonces con esto nos permite hacer una serie de cálculos donde vamos a sacar el mejor provecho a los ventiladores. Muchas